En el año 73 me hice amigo o conocido de un muchacho que trabajaba en la panadería. Si mal no recuerdo, la panadería era la Santa Teresita. Bueno, a través de él conocí lo que es una panadería por dentro. El horno que no se apagaba nunca. Recuerdo que era verano y todavía marcaba 700 grados. Y bueno, todo eso me fascinaba, era nuevo para mí. Además que, bien, por lo nuevo, por lo joven que yo era, y porque era verano y no se podía estar ni lejos del horno. El calor que irradiaba, ¿no? Esos ladrillos, porque eran hornos de leña. Y este joven, después de esa conversación, esa amistad que hicimos en aquel verano, me dice que tenía ganas de ir a ver a su mamá, ¿sí? Y que íbamos a ir en moto, en su moto. Así que partimos de la casa de mi padre, en sí eran no más de 5 kilómetros, ¿eh? Pero de la casa de mi padre a donde vivía la mamá de él, el trayecto era ya camino de tierra, mucho campo, muchísimo campo, y bueno, el camino muy sinuoso, ¿no? O sea, de cuidado, no era 5 kilómetros en moto se hacen, no sé, en un par de minutos, ¿no? 10 15 minutos, pero en ese caso era verano, la tierra estaba muy polvo, ¿no? Era muy mucha suciedad en el ambiente, íbamos dejando una nube de polvo. Y cuando llego, o cuando llegamos con la moto, la señora vivía en medio del campo, ¿sí? Y con árboles de nogales. Y tenía mucho terreno. Lo que me tocó mucho por mi ignorancia era de que estaban como mal colocados los nogales, ¿no? Yo hubiera colocado o hubiese plantado más nogales dado al terreno que tenía esta mujer. Entonces él, en una práctica, ¿no? de que yo me enterara de cómo son las cosas en el campo, y me dice que el nogal necesita su espacio. Y ahí me quedé, ¿sí? Y me dio las medidas. Dice, cada 4 metros podés plantar un nogal. Porque si los plantás como tú dices, para tener más nogales y más nueces luego, que es el fruto del nogal, no van a crecer o van a salir nueces sin desarrollarse. Me llamó la atención ese del espacio que necesita una planta con otra. En este caso son árboles de nogales. Y realmente estaba todo muy bien hecho. El que estaba equivocado era yo. Era yo. Ahora, ¿cómo lo quiero comparar con lo que hay dentro de una iglesia? Y llevo muchísimos años, de una iglesia aquí, una iglesia en mi tierra, abriendo puertas de iglesia también. Y me di cuenta que hay gente dentro de las iglesias que necesitan espacio para crecer, que no podés estar mucho atrás de ellas, ni bien querer meterse, mucho menos en la vida de ellos, ¿eh? Eso nunca. Nunca meterse en la vida de nadie porque no corresponde directamente. Si la persona viene y cuenta su problema, lo que está sucediendo en su vida, ayudarle a salir de esa situación. Pero supe en ese momento que la gente necesita. Hay personas en la iglesia que necesitan su espacio y les cuesta mucho acercarse a los demás. Mientras que hay otras personas que son como los pinos. Cuantos más juntitos están, más crecen. Y bueno, es el día a día de cualquier iglesia. De cualquier iglesia. Cualquier iglesia tiene gente que necesita su espacio o quiere su espacio para ir creciendo moderadamente, de a poquito, espiritualmente. Y hay otro que necesita la amistad, que necesita estar
cerca del pastor, cerca de un diácono, cerca de un anciano de la iglesia, cerca del grupo de jóvenes, cerca bien de los matrimonios. Son personas así que me parece que son como el pino. El pino, cuanto más cerca está el uno del otro, más se desarrolla, más busca el sol, más busca a Dios. Vale. Pero hay un mal, hay un mal, hay un mal. Y yo le llamo el picudo rojo a ese mal que hay en las iglesias. Y lo digo con dolor y porque lo he vivido también, ¿no? El picudo rojo llegó acá hará unos 10 años y exterminó a todas las palmeras, por lo menos de Vigo. No quedó palmera con cabeza, ¿sí? Porque pues, se las comió, se las comió. Y el picudo es un insecto que vino, si mal no recuerdo, de Egipto. Hubo la idea de hacer como un jardín botánico, una exposición de palmeras en España y se trajeron palmeras de todas partes del mundo que son muy diferentes unas a otras. Y parece ser que las que vinieron de Egipto venían con ese bichito, ¿no? El picudo rojo. Y llegó hasta Vigo y ya para el 2016 ya se había cargado, ¿eh? A 2.000 palmeras gallegas de Vigo. O sea que el panorama que tenía Vigo cuando yo vine es muy diferente al que hay ahora, que solamente en muchos lugares quedó el tronco de la palmera sin las ramas por causa del picudo rojo. Ahora, ¿cuál es el picudo rojo en las iglesias? Y cuando se comienza a murmurar, cuando comienza la murmuración, cuando se habla mal del pastor, cuando se habla mal de un hermano, de una hermana, cuando nos hacemos jueces y vemos los defectos de los demás y no vemos los propios, ¿no? Como decía Jesús, bien que podemos quitar la paja del ojo ajeno, pero no podemos quitar la viga que tenemos en nuestros ojos. Bueno, eso es lo que vi. Gente que necesita espacio para crecer, como los nogales, o gente que se parece mucho al vino. Cuanto más puntito, más crece. Pero cuidado con el picudo, porque el picudo puede destruir una membresía, hasta una iglesia. Las murmuraciones. Y hay un salmo que es muy conocido, se lee mucho a lo largo del año en las reuniones protestantes, evangélicas, que es el Salmo 133, donde el rey David, salmista, el dulce cantor de Israel, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Estas son palabras del rey David, que era un hombre que amaba la casa de Dios y amaba y se ponía feliz cuando le decían: vamos a la casa de Dios juntos en armonía, felices, buscando la presencia de nuestro Señor. Él decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Era un hombre que le agradaba estar en el templo, en el tabernáculo, supuestamente hoy día sería la iglesia, adorando y alabando el nombre de Dios. Pero las murmuraciones es el picudo rojo que sufrieron las palmeras de Vigo. Y hoy muchas iglesias sufren este picudo rojo. Dios te bendiga, muchas, pero muchas gracias por ver el vídeo. Este es mi devocional para el día de hoy. Un abrazo desde la hermosa ciudad de Vigo.